Blake Griffin. La persecución del anillo fue real, pero el resultado no fue de cuento. Blake se unió a los Brooklyn Nets en marzo de 2021 tras ser rescindido por Detroit. No fue sutil. Se juntó con Durant y Kyrie por una única razón: perseguir el campeonato. Disputó 7 partidos de playoff contra Boston y promedió algo menos de 5 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Números decentes para un jugador de rol, pero lejos de cambiar el destino. Brooklyn no consiguió el anillo y Blake tampoco. Luego llegó el capítulo de Boston. En septiembre de 2022 firmó un año por el mínimo de veterano. Nada de reunión estelar esta vez, solo un tipo intentando aguantar, esperando una última oportunidad por el título. Hasta para elegir dorsal tuvo que rascar. Los Celtics habían retirado tantos que terminó con el 91, tributo a Dennis Rodman. Probablemente lo más memorable de su etapa allí. Jugó 569 minutos de temporada regular y apenas pisó la cancha en playoffs. Solo 6 minutos en total. Al final, ambos parones, Brooklyn y Boston, le dieron esperanza, pero no trofeo. Blake Griffin lo apostó todo 2 veces y se quedó vacío ambas. Si amas la NBA y el baloncesto en general, suscríbete al canal y dale like a este video, porque es la única forma de que sigamos adelante. DeMarcus Cousins. En verano de 2018 firmó por un año con los Warriors por unos 5 millones. Venía de un Aquiles roto y no recibía ofertas que le convencieran, así que se la jugó. Poco dinero, alta recompensa. No fue solo negocio. Llamó él mismo a la directiva, habló con Durant, Curry y Draymond y dejó claro su objetivo. Quería un anillo. Mientras se rehabilitaba, pasó por la filial G-League en diciembre. En enero, debutó con Golden State, con 14 puntos antes de ser expulsado por faltas. Todo parecía ir al alza. En abril firmó 28 puntos y 13 rebotes contra Denver. Pero los playoffs fueron crueles. En la primera ronda, segundo partido, se rompió el cuádriceps izquierdo. Timing brutal. Volvió para las finales, pero no era el mismo. Salió del banquillo en el primer juego y se notaba que no estaba al 100%. Los Warriors perdieron las finales 4-2 contra Toronto. El sueño se acabó. Cousins hizo un movimiento calculado sumándose a un super team, pero las lesiones se acumularon. Primero el Lawson Aquiles, luego el cuádriceps. Regresó ambas veces, pero la ventana se cerró rápido. Su rol en las finales fue limitado, y pese a ponerse en la mejor situación, el título no llegó. La persecución no pagó. Intentó rehabilitar y ganar a la vez, pero la realidad mandó. Sin anillo, otro nombre grande que se quedó corto: Karl Malone. Tras 18 temporadas persiguiendo fantasmas en Utah, hizo las maletas a Los Ángeles en 2003 para juntarse con Kobe, Shaq y Gary Payton. Quería el anillo. Los Lakers eran un truco de videojuego y Malone firmó por el mínimo, cogiendo el 11 porque el 32 de Magic estaba retirado. Magic se lo ofreció, pero Malone dijo que no. El inicio prometía: 18-3 antes de que su rodilla fallara a finales de diciembre. Esa lesión lo dejó fuera 39 partidos. Aún así, cuando él jugaba, ganaban. 33-9 con él y 23-17 sin él. En playoffs disputó 21 partidos con más de 11 puntos, casi 9 rebotes y algunas asistencias por noche. Ya no era el alfa, pero era sólido. Avanzaron hasta las finales contra Detroit, donde todo se desmoronó. Malone se torció la rodilla derecha en el tercer juego. Sus números cayeron a 5 puntos por partido en las finales y ni siquiera jugó el quinto. Ahí terminó. Detroit los eliminó 4-1. Ese último tiro a la gloria falló. Malone lo intentó una vez más en un plantel cargado y llegó lo más cerca de su carrera. Pero sin anillo, sin desfile y una salida cojeando tras 21 juegos de playoff y una vida viendo a otros levantar trofeos.
Esa temporada resumió su persecución. Compañeros famosos, destellos de grandeza y una lesión final en el peor momento. Cerró con el récord de más partidos de playoff sin título. Duro para alguien que lo intentó todo. Oye, espera, un segundo. Descansa un poco y piensa. ¿Qué es lo que más te gusta de la NBA? Mientras lo decides, suscríbete al canal y dale like al video. No te arrepentirás. Brooklyn Nets, en el verano de 2013, se lanzaron de cabeza a uno de los trades de persecución de anillo más temerarios de la historia. En la noche del draft, cerraron un megacuerdo con Boston, llevándose a Paul Pierce, Kevin Garnett, Jason Terry y DJ White. A cambio, Brooklyn entregó un montón de futuras primeras rondas y varios jugadores de rotación, como Chris Humphries y Gerald Wallace. Carísimo, dolorosamente caro. Esos picks terminaron siendo Tatum y Brown. El mensaje fue claro: campeonato o nada. El propio Pierce lo dijo. Era por un anillo y creía que Brooklyn le daba su mejor tiro. La regular fue correcta. 44 victorias y boleto a playoffs como sexto. En primera ronda sobrevivieron a Toronto en 7. Luego llegó Miami, campeones defensores. Brooklyn les barrió en temporada regular, lo que hizo parecer prometedora la serie. No lo fue. Los Nets cayeron en 5. Era un equipo construido para ganar ya. Veteranos, estrellas, experiencia. Pero la ventana se cerró casi al instante. Pierce y Garnett estaban muy lejos de su prime. La química nunca encajó. Y el coste: 3 primeras rondas y derecho a swaps. Todo eso por un año de relevancia y 0 banderines. Sin anillo, sin ron profundo, solo una plantilla inflada y un futuro arrasado. Aún se considera una de las peores decisiones de traspaso. La apuesta salió tan mal que a Brooklyn le llevó años recuperarse. Lo que iba a ser un atajo al título se convirtió en un largo rodeo de vuelta a la mediocridad. Carmelo Anthony, en agosto de 2021, firmó con los Lakers, esperando que por fin fuese la temporada de su campeonato. Lo llamó una necesidad y no bromeaba. Tras años anotando, mudándose y quedándose corto, era su gran movimiento a un contender. O eso parecía. Debutó en octubre con 9 puntos y algunos rebotes y asistencias. Pocos días después, explotó con 28 puntos y superó a Moses Malone para ser 9º máximo anotador histórico. En enero, alcanzó otro hito: 28,000 puntos en su carrera. Un legado anotador raro, y lo hizo tirando casi 38% en triples en 69 partidos. El problema: los Lakers eran un lío. Lesiones, rotaciones, química. Nada encajó. A pesar de que Melo cumplió con más de 13 puntos de media, el equipo se desplomó a 33-49. No solo se quedaron sin playoffs, ni al play-in llegaron. Un colapso silencioso para un equipo de estrellas. Su rol no fue estridente, pero aportó desde el banquillo. Espaciar la pista, meter tiros abiertos, quizá por fin el anillo. En su lugar, la temporada terminó en frustración y otra oportunidad perdida. Sin playoffs, sin anillo. Ese capítulo en Lakers quedó como otra persecución que acabó con estrépito. Puso el esfuerzo, pero el final no cambió. Sin postemporada, sin título, otra camiseta y el campeonato aún fuera de alcance. Cleveland Cavaliers, de 2018. No solo recargaron, detonaron la plantilla a mitad de temporada, en un intento frenético por retener a LeBron y ganar otro anillo. LeBron había declinado su opción, dejando claro que el margen de la gerencia era estrecho. Se lanzaron a todo. El 8 de febrero cambiaron casi medio equipo en un día. Salieron Isaiah Thomas, Channing Frye, Derrick Rose, Jay Crowder, D-Wade y otros. Entraron George Hill, Jordan Clarkson, Rodney Hood y Larry Nance Jr., uno de los cierres de mercado más caóticos. Añadieron juventud y energía, intentando enterrar el drama de inicio de curso.
Nance, héroe local, brilló de inmediato con 22 puntos y 15 rebotes en un inicio. La regular cerró sólida, 50 victorias, cuarto del este. En playoffs, LeBron se puso en modo devastador. Vencieron a Indiana en 7, barrieron a Toronto y tumbaron a Boston en otros 7. Pero en las finales se acabó el sueño. Golden State los barrió en 4, primera barrida en una final en más de una década. Los plantilla remozada, no pudo seguir el ritmo. Todos los trades y caras nuevas los devolvieron al gran escenario, pero sin gasolina. Fue la definición de persecución desesperada. LeBron los cargó, pero la plantilla parcheada no alcanzó. Les dio otra final, pero sin título ni final feliz. Tras la barrida, LeBron se fue. No solo falló la persecución, marcó el fin de una era en Cleveland. Charles Barkley. Su persecución en Houston tuvo 2 capítulos, la era Drexler y el experimento Pippen. Empezó en 1996 al ser traspasado a los Rockets para unirse a Hakeem y Clyde. Su momento de Super Team. En esa primera temporada promedió 19 puntos y más de 13 rebotes, pese a problemas de tobillo y cadera. Houston terminó 57-25, llegó a la final del oeste y perdió ante Utah con un dagazo de John Stockton. La siguiente, peor, sus números bajaron a 15 y casi 12, con las lesiones siempre al acecho. Houston apenas entró a playoffs y cayó en primera ronda otra vez ante los Jazz, porque el dolor ama la consistencia. Luego llegó la fase Pippen. Tras el retiro de Drexler, ficharon a Scottie para un último intento. Barkley, Hakeem y Pippen tenían currículum, no química. Barkley puso 16 y 12, Pippen 14, casi 6 asistencias y 2 robos. En la temporada acortada quedaron 31-19, quintos, y perdieron de entrada ante los Lakers. La tensión era espesa. Barkley y Pippen chocaron fuera de la cancha y Scottie se fue tras un año. Barkley intentó aguantar, pero una lesión de rodilla a finales de 1999 lo frenó. Jugó un último partido en abril de 2000 y se retiró. Lo intentó con varios Hall of Famers, pero el final fue el mismo. Sin anillo, sin desfile, solo números, frustración y un salón de la fama sin lo que más persiguió: James Harden. El 10 de febrero de 2022 aterrizó en Filadelfia tras un traspaso que mandó a Ben Simmons y otros a Brooklyn. El objetivo no se ocultaba. Harden quería anillo y este debía ser el lugar. Incluso cobró menos de lo que podía para ayudar a construir alrededor de Embiid. Su declaración fue inmediata. Debut con 27 puntos, 12 asistencias y 8 rebotes. 2 noches después, 29, 16 asistencias y 10 rebotes. Nadie había empezado en los Sixers con 2 partidos así. En playoffs mantuvo el nivel. Eliminó a Toronto en primera ronda y en segunda metió 31 para empatar con Miami, pero cayeron en 6. Renovó por 2 años y volvió fuerte. Lideró la liga en asistencias mientras Embiid lideraba en anotación, cosa que compañeros no lograban desde 1982. En los siguientes playoffs, Harden metió 45 en el primer partido y 42 en el cuarto. No bastó. Perdieron con Boston en 7. Sin anillo. Tras el segundo intento fallido, se acabó su paciencia. Arremetió públicamente contra Daryl Morey y pidió salir. En noviembre de 2023 fue traspasado a los Clippers. Su relación con Embiid se enfrió. Lo que empezó como una persecución estratégica y altruista terminó en drama. Otro cambio de equipo y sin campeonato. Harden apostó por Philly. Les dio números, pero el anillo sigue faltando. Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal. En 2023, los Suns empujaron todas las fichas, trayendo a Beal en un triple cambio para crear un nuevo Big Three. La idea era clara: rodear a Booker de artillería veterana y perseguir ese título esquivo. El coach Frank Vogel los calificó como uno de los mejores tríos anotadores de la liga.
mal envejecido. Pese al hype, no ganaron ni un partido de playoff. En 2024 los barrieron en primera ronda los Timberwolves. Primera barrida en 25 años. Un año después, ni clasificaron. 11º del oeste con 36 victorias. Un superteam que ni top 10. La anotación de Bill se desplomó por debajo de 18, venía de 22 y no se mantuvo sano. Durant siguió con números sólidos, 26, pero no importó. La química nunca cuajó. La masa salarial era enorme y la profundidad inexistente. En verano de 2025 todo se desarmó. Durant fue traspasado a Houston en una operación salvaje que trajo a Jalen Green, Dillon Brooks y un pick top 10. A Bill lo cortaron. Phoenix asumió el dinero y le dejó firmar con los Clippers. Reinicio total. Booker sigue en Phoenix, pero la persecución con Durant y Bill fue un fiasco. 2 temporadas, 0 victorias de playoff y una demolición como saldo. Buscaron un super team y acabaron con un super lío. Shaq. En el verano de 2009, sus días de dominio habían pasado, pero el deseo de un anillo más ardía. Llegó a Cleveland vía traspaso desde Phoenix. Su objetivo declarado: ganar un anillo para el rey, LeBron James. Ya no iba de estadísticas. Era un movimiento de veterano con una misión: ayudar a traer el título a Cleveland. La regular empezó sólida, pero en febrero Shaq se lesionó el pulgar ante Boston. En marzo pasó por quirófano y quedó fuera hasta playoffs. Volvió, pero no era el mismo. Los Cavs pasaron a los Bulls y cayeron ante los Celtics en segunda ronda. Sin anillo, sin redención. Fue su única temporada en Cleveland. Luego Boston. En agosto de 2010 firmó por el mínimo y no lo ocultó. Perseguía el anillo. Los Celtics venían de las finales y parecía un gran último destino. Su cuerpo pensó otra cosa: rodilla, gemelo, Aquiles, todo. Incluso traspasaron a Kendrick Perkins esperando que Shaq fuese la respuesta, pero apenas podía sostenerse. Jugó minutos sueltos cuando pudo, pero estuvo mayormente fuera. Su último partido fue en las finales del Este de 2011. 3 minutos y medio, 0 puntos. Fin. 2 equipos, 2 tiros, 0 resultados. Cleveland fue calculado y esperanzador. Boston, desesperado y roto. En ambos casos, Shaq persiguió un último anillo, pero el final no cambió. Se fue con 4 títulos, todos antes de esas paradas finales. Paul George. En verano de 2024 dejó a los Clippers y firmó 4 años y $212 millones con los 76ers, con opción de jugador en el último. La prensa lo etiquetó como empujón por el campeonato. Filadelfia parecía contendiente real con George, junto a Joel Embiid y Tyrese Maxey. Mientras los titulares gritaban "Ring Chase", George dijo que buscaba el estilo correcto de baloncesto, no solo el título. Desde la gerencia era un reinicio total. Tras años de disfunción, especialmente con la saga Harden, los Sixers fueron all-in en un nuevo trío. Sobre el papel, equipo top del este. Luego empezó la temporada y se cayó todo. Abrieron 3 treses. Los 3, George, Embiid y Maxey, se perdieron tiempo al inicio. La química nunca existió. Récord final, 24-58. No solo fuera de playoffs, ni cerca. La peor desde 2016. George puso números cuando estuvo sano, pero las lesiones le siguieron a Philly. Embiid tampoco pudo sostenerse. El trío casi nunca jugó tramos largos junto, y cuando lo hizo, no se tradujo en victorias. A mitad de curso, ya había reportes de que Philly exploraba traspasar a George por su contrato y durabilidad. Lo que empezó como un fichaje bomba, terminó en derrumbe. Año 1, fracaso. Sin playoffs, sin cohesión y con la sensación creciente de que la apuesta no durará. Otra persecución de gran nombre que se frena antes de arrancar. Y no parece que cambie pronto.